libertad. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está Víctor Manuel González Romero? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles. A sus órdenes, Jesús, Rubén. Igualmente, doctor. Bueno, pues publica en su cuenta de Twitter una información muy importante que tiene que ver con la importancia de que las búsquedas se hagan de inmediato. ¿Qué es lo que ha encontrado usted en estos análisis que presenta a partir de la información que ofrece la Comisión Estatal de Búsqueda? Sí, mira, la información que he analizado corresponde a las cédulas que publica la Comisión Estatal de Búsqueda todos los días. Y le he dado seguimiento desde mayo del año pasado, cuando se han publicado un poquito más de 1,700 cédulas hasta la fecha. Sí. Cuando a esas cédulas analizo aquellas que se han encontrado con vida, o sea, las personas desaparecidas que se localizaron con vida, lo que me encuentro es muy interesante, porque de quienes se van a encontrar, el 60% sus cédulas fueron publicadas a más tardar 5 días después de la desaparición. Entonces, quiere decir, de hecho, el 64% se localizan, de los localizados son 5 días la publicación después de la desaparición. Si la publicación de la cédula es entre 6 y 10 días, eso ya baja al 11%, y así sucesivamente, hasta pues ya cuando son más de 50 días, pues prácticamente es casi cero. O sea, las probabilidades de encontrar a una persona con vida, una persona que ha desaparecido, son mucho más altas si se publica la cédula a tiempo. Entonces, nos hemos acostumbrado ya tanto a que reproducimos los medios, compartimos incluso en nuestras redes sociales personalmente estas cédulas, pero por los datos que nos ofrece se convierten en una herramienta de búsqueda, de difusión y de búsqueda muy importante entonces, doctor, y mientras más importante. Ahora me sorprende algo, que sea hasta 5 días y no sea tan de inmediato cuando se publican estas cédulas de búsqueda. ¿Tiene conocimiento por qué, doctor? ¿Por qué se tardan tanto en publicar? Perdón, no te escucho muy bien. Que es muy importante las cédulas como instrumento, como herramienta de difusión y de búsqueda. Pero ¿por qué se tardan tanto en publicar, hasta 5 días en publicar las cédulas? Bueno, lo que pasa es que yo hice el análisis en fracciones de 5, o sea, de 0 a 5 días, de 6 a 10, de 11 a 15. Yo también podría ver cuánto tardan en publicarse las cédulas. En promedio, también cambia entre hombres y mujeres, pero las cédulas, por ejemplo, de las personas localizadas, para las mujeres se publican en promedio 10 días después de la fecha de último avistamiento, de la desaparición, y para los hombres son 13 días. Entonces siempre en el caso de los hombres se tardan más, y las probabilidades de localizarlos son menos. Tomando en cuenta los datos que mencioné antes, de estas un poco más de 1,700 cédulas que se han publicado en más de un año, la probabilidad de que se localice a una persona que desapareció cambia si es hombre o si es mujer. En el caso de mujeres es aproximadamente 41%, y en el caso de hombres es 18%. Esos datos, aclaro, son de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco del último año, y no son los datos de la Fiscalía. La Fiscalía tiene datos adicionales que publican en CISOBIT, pero en estos datos no hay la suficiente información como para hacer este tipo de análisis. Entonces, esos datos nos dan una tendencia. No podemos decir que exactamente sea este valor que yo estoy diciendo, pero lo que sí podemos decir con certeza es que entre más pronto se publiquen las cédulas, las probabilidades de localizarlos son mucho más altas. ¿Qué tal, doctor Víctor Manuel González? Le saluda Jesús Estrada. A mí me da escalofrío es ver que solo 6 de cada 10 son buscados, digamos, o a través de cédulas en los primeros 5 días. Es decir, hay una violación tremenda de la ley, porque la ley señala que tienen que emprenderse búsquedas inmediatas, ¿no? Se están esperando todavía las autoridades por lo menos los 3 días que solían pedir antes, entonces. Sí, bueno, ni siquiera es eso, porque de quienes son, de quienes son encontrados con vida, 6 de cada 10 se encontraron cuando su cédula fue publicada en los 5 primeros días. Exacto. Bueno, independientemente de si los buscaron o no, a lo mejor los encontró la familia, que es el caso más común. Sí. ¿Sí? Creo yo
que ni siquiera se buscan 6 de cada 10. Y cuando uno escucha lo que dicen las familias de desaparecidos, o cuando uno ve notas, ¿no?, como lo que pasó recientemente en Encarnación de Díaz, que las autoridades decían que no los iban a buscar porque no había denuncia, porque la denuncia le habían puesto en Aguascalientes, no en Jalisco, etcétera. Suenan a excusas, porque la desaparición es algo que se persigue de oficio, o sea, no se necesita denuncia. Si ya están los medios de comunicación, ¿no?, si ya se enteraron, están obligados a buscarlo, como tú dices. Ojalá en 5 días se iniciaran las búsquedas. No es así. Lo recomendable es que se inicie de inmediato, porque las probabilidades de encontrarlo son mucho más altas. También esto nos dice que es muy importante que se publiquen las cédulas, ¿sí? Yo durante mucho tiempo decía, bueno, pues ¿qué tanto puede influir esto? Pues los datos nos dicen que sí. Es importante que cuando las cédulas se publican, las probabilidades de encontrar a una persona son más altas. En la gráfica que nos comparte en Twitter, doctor González Romero, pues es bastante claro, si pasan después de 3 semanas, las probabilidades de encontrar a una persona, si no se ha difundido la cédula de búsqueda, se reducen prácticamente a 0, 1%, 2%. A 3, 4, 5%, no muy bajo, sí. Bien, doctor, además de compartir esta información tan relevante, ¿cuál es su opinión sobre lo que estamos viviendo? Apenas en la semana pasada se reportó las 4 desapariciones de mujeres en Encarnación de Díaz, ahora el Diario Mural publica que cada vez son más frecuentes, todo indica, estas desapariciones masivas. Cuando arrancó esta crisis hace una década, pues teníamos la desaparición de una persona, pero luego empezó a ser frecuente. Los hermanos González Moreno, 4 hombres en un taller en la colonia Agua Blanca, en Tlaquepaque, hace 5 años aproximadamente. Es decir, van siendo más frecuentes estos casos. Sí, mira, las personas que están desapareciendo, el número de desaparecidos está aumentando. No sé, el tiempo que yo le he dado seguimiento del año pasado a las desapariciones están aumentando. En lo que va de la presente administración estatal, han desaparecido más de 22,000 personas. ¿Sí? Han desaparecido, de las cuales se han encontrado como a 12,000 y siguen sin encontrarse más de 8,000. ¿Sí? O sea, perdón, se han encontrado 8,000... pero se han encontrado unos 14,000 aproximadamente. Perdón, aquí tengo los datos. Sí. Han desaparecido 22,000 personas, sí, se han localizado con vida 12,000, se han localizado sin vida 2,000, estoy hablando en números redondos. Así es. Y siguen sin ser localizados 8,000. Pero el dato que nos dice es muy importante. En el análisis que usted ha hecho cotidianamente de mayo del año pasado a la fecha, las desapariciones van al alza, ¿no? Sí, sin embargo, las desapariciones están aumentando. Sin embargo, los reportes al Registro Nacional y al CISOBIT van a la baja. Pues de hecho ya no hay reportes. O sea, a partir de marzo del año pasado, las autoridades estatales, violando completamente la ley, ya no solamente la lógica, sino la ley, dejaron de reportar al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. ¿Sí? Entonces, esto es grave, porque, por ejemplo, si se encuentran a una persona que supuestamente desapareció, si se encuentran en otra entidad, incluso sabiendo el nombre, y no está reportada en Jalisco que está desaparecida, pues nunca van a encontrar a su familia. O al revés, cuando en otra entidad desaparece y Jalisco no los busca, no lo confronta en esa base de datos, pues no los van a encontrar. Doctor Víctor González Romero, una última pregunta de mi parte. Con esta, digamos, importante dato que usted nos está mostrando sobre la importancia de las cédulas de búsqueda, ¿qué reflexión tiene sobre la acción de muchos gobiernos municipales de retirar justamente las cédulas que colocan muchos familiares de personas desaparecidas, sobre todo en las zonas céntricas de los municipios de acá de la zona metropolitana? Sí, bueno, primero habría que decir que los gobiernos deberían de tener más empatía con la situación que viven las familias de los desaparecidos. Muchos van a decir que afean, que ahí no es el lugar para pegarlas, pero mientras no les den un espacio en donde puedan ponerlas, un espacio adecuado, esto pues lo van a seguir haciendo. Yo aseguro que si nosotros, cualquiera de nosotros tuviéramos algún familiar desaparecido, pues va a hacer eso y muchas cosas más. Entonces creo yo que hacen falta espacios
en lugares públicos, en las presidencias, en las terminales de autobuses, en los estadios, en donde sea que haya lugares públicos en donde se publiquen estas cédulas, para que no tengan necesidad las familias de andarlos poniendo en mobiliario urbano. Claro. También, no solamente el gobierno, también, por ejemplo, las iglesias podrían ponerlos en donde ponen los avisos parroquiales, en donde ponen los periódicos como periódicos rurales que ponen afuera de las iglesias, podrían poner las cédulas cuando menos de los que estén en su entorno. Eso podría ayudar. Los medios de comunicación impresos y los que también aparecen en redes sociales o en televisión, pues podrían también publicar estas cédulas. ¿Por qué no? ¿Por qué no un medio de comunicación dedica un espacio, por ejemplo, un periódico, a publicar las 5 o 6 cédulas que todos los días publica la Comisión Estatal de Búsqueda? ¿Por qué no el gobierno, con el dinero que tiene para difusión, difunde estas cédulas? Ahorita lo único que hacen es, en la página Facebook de la Comisión Estatal de Búsqueda, publican las cédulas. Ni siquiera en Twitter, ni siquiera en las redes sociales que maneja el gobierno las están publicando, más que en la propia página de la Comisión de Búsqueda en Facebook. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Primero el gobierno, porque está obligado, y también la sociedad, para mostrar empatía con las familias de desaparecidos. Creo que todos tenemos la obligación de hacer más, empezando por el propio gobierno. ¿Cómo no? Doctor Víctor Manuel González Romero, le agradecemos que nos haya compartido esta información y esta reflexión en esta crisis todavía presente, lamentablemente, que no termina. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Lamentable la situación, esperemos ya se empiece a corregir. Ojalá así sea. Vamos a una pausa más y volvemos para cerrar este tema con declaraciones del rector y esta nota del diario Mural sobre este grave crisis de desaparición masiva de estos 5 jóvenes que no se han encontrado desde el viernes pasado allá en Lagos de Moreno. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.